Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas Jicocas. Queridas Jicocas, hoy tenemos nuevas actualizaciones que simplemente nos dejaron el corazón lleno. Comencemos con Jimin, quien actualizó su Instagram con una foto preciosa. De verdad, Jimin luce bellísimo como siempre. Pero eso no es todo, porque Jungkook también estuvo muy activo en sus redes sociales, y aquí es donde todo se vuelve aún más especial. Jungkook estuvo compartiendo fanarts en Instagram, pero lo que llamó muchísimo la atención fue que interactuó con una cuenta claramente Jicoca. Sí, una cuenta donde, si entras a su perfil, encontrarás muchos fanarts de Jimin y Jungkook juntos, todos muy lindos. Razón por la cual Jungkook no pudo resistirse, y le dio like a un fanart de Jimin. Jungkook no fue etiquetado en esos fanarts. No lo hizo porque alguien lo llamó, ni porque usaron una canción de BTS. Lo hizo de manera totalmente genuina, porque lo vio, le gustó, y decidió interactuar. Y eso marca una gran diferencia. Porque muchas veces él ha compartido contenido relacionado a BTS y con su música, pero en este caso, fue una decisión completamente personal. Lamentablemente, como ya sabemos, las exvecinas no lo soportaron. Comenzaron a atacar las cuentas, y no solo eso, incluso empezaron a etiquetar a Jungkook dejando comentarios desagradables. Y sinceramente, esto ya sobrepasa todos los límites. Es realmente vergonzoso ver hasta dónde pueden llegar, y aún más triste pensar que Jungkook pueda encontrarse con ese tipo de comentarios, cuando él mismo ha demostrado tantas veces lo feliz que es con Jimin. Al final, lo único que queda claro es esto. Lo que hizo Jungkook fue natural, espontáneo y lleno de cariño, y eso, queridas Jicocas, habla por sí solo. Aunque les duela, el Jikook tienen un vínculo especial y real. Queridas Jicocas, hay algo muy importante que debemos aclarar con calma y con hechos. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes del ensayo previo al concierto en el estadio de Goyán, en Goyán, y como ya es costumbre, algunas personas las sacaron completamente de contexto. Se empezó a decir que Taeyong y Jungkook se habían besado, pero seamos claras, esto es totalmente falso. Primero, estamos hablando de un ensayo. Segundo, las imágenes tienen una calidad baja y están grabadas desde un ángulo poco claro. Y lo más importante, al observar bien, se nota que simplemente se están alineando para sus posiciones en el escenario, como parte de la preparación del concierto. No hay ningún beso. No hay nada oculto. Solo una mala interpretación que algunas personas decidieron exagerar, las vecinas como siempre inventando cosas fuera de la realidad. Ahora, por otro lado, también se compartieron otras imágenes, y aquí viene algo que realmente sí llamó la atención de nosotras. En esas tomas se logra ver a Jimin y Jungkook como en su propio mundo, acercándose, interactuando de una manera muy suya. Parece que ambos colocan su mano en el pecho del otro, como señalando o marcando algo, y siendo sinceras, esto no es nada nuevo. Es un gesto que ellos han hecho antes, algo natural entre ellos, y que siempre transmite esa conexión tan especial que comparten. Y verlos así, en medio del ensayo, concentrados pero aún conectados entre ellos, nos deja una sensación muy bonita, como si incluso en medio del caos previo al concierto, ellos encontraran su propio espacio. Sin duda, este será un inicio de tour increíble para BTS. Ahora sí, queridas Jicocas. Vamos a ver todo lo que dijo Jungkook en su live reciente previo al concierto. Hello guys. Jungkook volvió a sorprendernos una vez más, y es que, a tan solo un día del inicio de su Grand Tour, decidió prender un live. Sí, así como lo escuchan, en medio de todo el ajetreo, se tomó un momento para compartir con ARMYs, y verlo en vivo siempre se siente tan cercano, tan cálido, tan él. Ahora sí, vamos a ver lo más importante que nos dejó este live,
porque hubo momentos muy reales, sinceros, y otros simplemente adorables. Jungkook comenzó el live de la forma más sencilla posible, recién despierto, con hambre, comiendo ramen, incluso dijo que le dio sueño otra vez después de comer, mostrándonos ese lado tan cotidiano que tanto amamos. Pero también nos dio un pequeño vistazo a lo que está viviendo ahora, ya que mencionó que el concierto está literalmente a la vuelta de la esquina. Dijo que está nervioso, no tanto mentalmente, sino físicamente, su cuerpo siente la presión, lo que nos deja ver cuánto se está esforzando para dar lo mejor en el escenario. Incluso se mostró un poco frustrado al ver que ya se habían filtrado videos de los ensayos. 이거 성공이 되면 안 되는데 이건 좀 봐주지. Ya que aún ni siquiera han tenido su primer show. 아직 공연 1회차도 안 했는데 이걸 찍어가지고 올리면. Y claramente quería que todo fuera una sorpresa para ARMY. También hubo un momento muy importante, y es que Jungkook quiso disculparse con ARMYs. 맞아. 아미들한테 사과는 하고 가야 돼. Habló con mucha sinceridad sobre su live anterior, diciendo que, aunque no cree haber hecho algo realmente malo, sí le preocupaba que algunas ARMYs se hayan sentido incómodas. 아미들한테 sorry. 미안해요. Por eso, desde el corazón, pidió perdón, dejando claro cuánto piensa en ellas y cuánto le importa no lastimar a nadie. Aún así, también fue honesto sobre quién es, alguien sincero, humano, que a veces simplemente actúa como cualquier persona. Y algo que tocó mucho fue cuando dijo que, si algo llega a incomodar, prefiere que se lo digan, porque está dispuesto a escuchar. 지적해주시고, 저도 그것도 보고 받아들이고 할게요. Durante el live también interactuó mucho con el chat, respondiendo comentarios, riendo, incluso intentando leer en inglés, aunque decía que no podía hablarlo bien. Hasta mencionó que le gustaría aprender más, como otros miembros. Incluso contó que hubo una época en la que Jimin se esforzó muchísimo con su inglés. 지민 형도 영어 열심히 했던 시기 있었고. Y él también pasó por una fase similar, pero que al final siempre volvían a lo de antes. 저 또한 있었고. 근데 결국엔 돌아오던데. Y ahora se pregunta si esta vez será diferente. 이번엔 다를라나? Que, sin duda, siendo tan aplicados como siempre, seguro terminarán siendo expertos. También, sobre el concierto, aseguró que se han preparado muchísimo, que los miembros también están satisfechos, y que probablemente será algo diferente a lo que hemos visto antes. 저희 공연을 뭔가 자주 봤던 분들한테는 또 새로운 공연이 될 수 있지 않을까? Pidió que lo esperemos con emoción, porque realmente están dando todo. También mostró una foto suya en moto y comentó que, como tenían ensayo en Goyan, salió a dar una vuelta corta. Incluso editó un video, y dijo que ahora andará con más cuidado, ya que vio un accidente. Sin duda, fue un live sencillo, real, lleno de sinceridad, que nos recuerda por qué Jungkook es tan especial. ¿Qué te pareció el live? ¿Las leo? Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.